importancia del ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Esta es la ruta central para poder recuperar la energía de todo lo que nosotros básicamente comemos, de lo que da energía, de las fuentes de carbono que nos dan energía. ¿Y cuáles son? Los carbohidratos, los ácidos grasos y los aminoácidos. Esas son las tres biomoléculas que nos dan energía, porque somos heterótrofos. Acuérdense que heterótrofos es tomar la energía de la ruptura de fuentes orgánicas. Entonces, son nuestros tres combustibles que nosotros tomamos a diario, y también los pueden tomar los microorganismos. Los microorganismos no solamente pueden utilizar carbohidratos, ácidos grasos y aminoácidos, pueden incluso utilizar moléculas orgánicas como serían acetatos o ácidos orgánicos como citrato, malato, etcétera. Entonces ellos también, todo lo que lleve carbono, ellos lo van a utilizar y lo van a canalizar precisamente el ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Estos combustibles pues tienen un fin, que es la de romperse y producir acetilcoenzima A. El acetilcoenzima A lo hemos estado viendo y ya lo conocemos, cómo se produce a partir del piruvato para dar acetilcoenzima A, y que puede irse hacia la formación de acetato en los microorganismos durante los procesos fermentativos. Entonces, en el ciclo de los ácidos tricarboxílicos es un camino que, si está el microorganismo o el organismo en condiciones aerobias, entonces el acetilcoenzima A entra al ciclo de los ácidos tricarboxílicos y produce energía. ¿En realidad ella produce energía? No, directamente no. Pero sí, al ir avanzando en la ruta de los ácidos tricarboxílicos, pues va a ir produciéndose NADH, ¿sí? NADH, el acetilcoenzima A se va a oxidar y entonces va a producir la reducción del N en las reacciones a través de deshidrogenasas específicas, el acetilcoenzima, el NADH o FADH2. Y estos, de manera directa, ahí sí, están conectados prácticamente, casi, digamos que son uña y mugre, así como ustedes dicen, el ciclo de los ácidos tricarboxílicos y la cadena de transporte de electrones. Entonces, el NADH que se produce en el ciclo se va de manera directa, así, totalmente canalizada hacia la cadena de transporte de electrones, que es allí donde se procesa el NADH reducido. Ahora se va a oxidar, ¿sí? Se van a ir los electrones a través de los complejos respiratorios hasta el aceptor del final de electrones, que va a ser el oxígeno, y ese movimiento de energía va a generar una energía que conocemos como delta P, realmente, un delta P, o sea, una fuerza protomotriz que alimenta a la ATPasa sintasa. Y todo ese complejo de mecanismo, pues es lo que está sucediendo en este momento en cada uno de ustedes, ¿sí? Todo eso nunca para, es un proceso que solo se detiene cuando morimos. O sea, es continuo. No se puede parar. Si se para el ciclo de los ácidos tricarboxílicos, se para la respiración. O sea, no hay manera de entregar electrones a la cadena de transporte de electrones, y el oxígeno no tiene nada que recibir. Entonces, son, como les digo, dos procesos metabólicos que están así prácticamente uno con el otro, uno al lado del otro, y que si uno falla, falla el otro. Por eso el ciclo es tan importante. Y no nada más eso es lo más importante, sino que también va a ser fuente de moléculas biosintéticas. Bien, entonces, realmente el ciclo es muy pocas reacciones. Si en la glucólisis aprendimos 10, que habían 10 reacciones, aquí en el ciclo nada más hay 8 reacciones propias del ciclo. En ella se va a ver que se producen 2 moléculas de CO2
y van a ser liberadas precisamente a partir de ese acetilcoenzima A que entra al ciclo. Así que la acetilcoenzima A con ese grupo acetato que va carreando el acetilcoenzima A se va a condensar, se va a conjugar con el oxaloacetato. El oxalo, en un ciclo, pues ustedes lo pueden imaginar, es una ruedita, ¿verdad? Entonces, el oxaloacetato y el acetilcoenzima A se condensan siempre para formar un citrato, un ácido tricarboxílico, y es el que va a empezar a dar vueltas en el ciclo. Fíjense cómo en el ciclo que nosotros le llamamos, podemos llamarle el ciclo de los ácidos tricarboxílicos, el ciclo del ácido cítrico, el ciclo de Krebs, y hasta ahí podemos decir que el ciclo de los ácidos tricarboxílicos que llevamos CAT empieza así y se llama así precisamente porque empieza con un ácido orgánico con 3 carboxilos, que es el citrato. Bien, entonces, ahora, como lo fue el piruvato en las fermentaciones como molécula central, ahora el acetilcoenzima se convierte en la molécula central del metabolismo central, ¿sí? Se produce el acetilcoenzima, realmente se produce porque se descarboxila oxidativamente al piruvato. El piruvato, que ustedes ya deben de recordar cuál era su fórmula, ¿sí? Voy a agarrar mi tarjeta, ¿sí? Y el piruvato que tenía un carboxilo, ¿sí? Un carbonilo, ¿sí? Y un metilo, este es el piruvato. Entonces, si ustedes se fijan, rápidamente este COOH se tiene que evolucionar como CO2. Aquí se desprende, hay una descarboxilación oxidativa y solamente se queda este CO y este CH3 que al pegarse con la coenzima A me da precisamente el acetil, ¿sí? Coenzima A. Ahí está. Eso es lo que va a entrar. Vean cómo todo esto que veníamos sería la glucosa de 6 átomos de carbono, entonces me va a dar 2 de piruvato, ¿sí? Por lo tanto, y 2 de piruvato van a convertirse en 2 de acetilcoenzima y me va a producir 2 CO2, ¿sí? Entonces, vamos a ver ahorita la reacción que la enzima que cataliza eso, que es una enzima verdaderamente reguladora en cuanto a organismos oxidativos. En las bacterias, nosotros podemos ver que hay varias enzimas que pueden descarboxilar al piruvato, ¿sí? Y lo pueden convertir a acetilcoenzima A, que es este. Una se encuentra en bacterias aerobias y también en las mitocondrias, que es la piruvato deshidrogenasa. Ese es muy importante para nosotros, por ejemplo, porque esa se encuentra en la mitocondria. Las bacterias aerobias son las únicas que tienen a esta piruvato deshidrogenasa, porque ya vimos que hay otras enzimas que manejan al piruvato durante la fermentación, y acuérdense que dijimos que eran la piruvato formilatoliasa y la piruvato ferredoxinóxido-reductasa. En las bacterias hay una condición muy interesante. En la reacción que nosotros tenemos en este caso de la descarboxilación del piruvato, como lo tenemos aquí, entonces lo que va a suceder es que se va a producir acetilcoenzima A y NADH, ¿sí? Entonces, CO2 y NADH y acetilcoenzima A. Sin embargo, en las bacterias que no tienen a la piruvato deshidrogenasa, la utilización del piruvato y conversión a acetilcoenzima A está exenta de la producción de NADH. Entonces, es muy importante esta diferencia, porque esta diferencia marca comportamientos fisiológicos distintos, y por eso es que las bacterias anaerobias, en las que no hay oxígeno, pues no pueden formar a través de esta reacción de descarboxilación del piruvato y producción de acetilcoenzima A, pues no
no hay producción de NADH. En las bacterias, como lo vimos en las fermentativas, a través de esas dos enzimas que les mencioné, se va a dar lugar a acetilfosfato y de allí a acetato, y entonces en esa reacción, cuando se elimina el fosfato, la transacetilasa y la acetatocinasa, pues entonces se produce ATP. Y ese pequeño caminito lo utilizan para producir ATP a través de fosforilación a nivel de sustrato. Pero nosotros no. En los eucariotes, este acetilcoenzima A que se forma, pues no es bueno para producir acetilfosfato en ninguna de las reacciones de eucariotes, sino que ese entra directito al ciclo de Krebs. Bien. Y aquí tenemos en realidad cómo este piruvato puede ser considerado por diferentes caminos, ¿verdad? El ciclo de Krebs, entonces, se tiene que ir hacia el ciclo de los ácidos tricarboxílicos y es alimentado precisamente por la glucólisis. Este piruvato viene durante aerobiosis, ¿verdad? O anaerobiosis viene hasta de la ruptura de la glucosa y nos da 2 moléculas de piruvato. Y vean cómo ahora sí, este piruvato tomado o manejado durante aerobiosis, pues nos va a producir acetilcoenzima A, NADH y CO2. ¿Sí? Y la enzima aeróbica va a ser la piruvato deshidrogenasa. Este proceso también sucede en Escherichia coli. E. coli tiene, ya ven, que es facultativa, de tal forma que E. coli puede tener a la piruvato deshidrogenasa o también puede tener a la piruvato formiatoliasa. Vean cómo en anaerobiosis, que son estas dos flechas, la azul y la roja, están catalizadas la utilización o la descarboxilación del piruvato, no es de la misma forma que acá. Sí se produce CO2 y se produce acetilcoenzima A, pero no hay producción de NADH en ninguna de las reacciones. La catalizado por la piruvato ferredoxina oxidorreductasa, que prácticamente es característica de bacterias anaerobias obligados o anaerobios obligados, o anaerobios facultativos también en muchos casos, y la piruvato formiatoliasa, que esta nosotros vimos que se presentaba durante la fermentación, y en todas las bacterias fermentativas va a estar esta piruvato formiatoliasa, en la cual, si ustedes se fijan, ahora se produce siempre acetilcoenzima A, pero se produce ácido fórmico, que dijimos que pegado con una hidrogenasa, pues nos daba hidrógeno CO2. Igual que aquí en este caso con la piruvato ferredoxina oxidorreductasa, que tiene también una hidrogenoliasa, y entonces puede, esta es la que tiene la hidrogenasa y esta una hidrogenoliasa. ¿Sí? Aquí va a tener una hidrogenoliasa, ¿sí? Y aquí una hidrogenasa. ¿Sí? Entonces aquí, por eso estos microorganismos pues van a producir a la larga hidrógeno, que se ven como burbujitas durante la fermentación o durante un proceso anaerobio de estos tipos de microorganismos, como por ejemplo los clostridias y los fosfatorreceptores. Entonces vean cómo ahora pues vamos a ver qué le pasa al piruvato, ¿sí?, en condiciones oxidativas, porque ya vimos todo eso, como qué le pasa al piruvato en condiciones de anaerobiosis. Incluso aquí acuérdense que vimos una cosa que se llama reacciones fosforoclásticas. Estas reacciones, la reacción fosforoclástica es reversible. Esta reacción no. Esta reacción catalizada por la piruvato deshidrogenasa no es reversible. Esta reacción catalizada por la piruvato deshidrogenasa sí puede ser reversible debido a la utilización ferredoxina. Esta no utiliza ferredoxina. Entonces, bien. Una de las cosas interesantes fue la importancia de la acetilcoenzima que viene de la glucólisis. En realidad, en
ahora que tienen ellos hacia el transporte de electrones y generan el ATP y se reoxida el ATP. ¿Sí? Entonces, esto es un proceso muy importante, por eso es que entra un acetilcoenzima y va a producir 2-NAD en ese proceso de 2-NADH y un NADH. En la respiración aeróbica, obviamente, el oxígeno es el que va a servir como aceptor terminal de los electrones, de todos estos electrones que vienen del grupo acetilo. Pero en la anaerobia, esta función es realizada por moléculas orgánicas, como sería el nitrato, el sulfato y el fierro. Sí, estos tres compuestos pueden ser o funcionar como aceptores de electrones en una respiración anaerobia. Bien, en las mitocondrias, que fue donde se ha hecho mucho más estudios sobre la cadena de transporte de electrones, los eucariotes van a tener todas las enzimas del ciclo de los ácidos carboxílicos en la mitocondria. También el complejo de la piruvato deshidrogenasa. Todas ellas se van a encontrar en la matriz mitocondrial que se encuentra adentro de la mitocondria. Acuérdense que una mitocondria pues va a tener una serie de crestas. Realmente las crestas tienen dos membranas, ¿verdad? Una membrana externa y una membrana interna. La membrana interna se pliega de tal forma que en la matriz, o sea, adentro, en esta parte, van a estar estas enzimas del ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Cuando se produce el piruvato en la glucólisis, se produce en el citosol y este tiene que atravesar la membrana externa de la mitocondria de una forma pasiva debido a que esta es de alta o permite, tiene una alta permeabilidad a algunas moléculas, entre ellas al piruvato. Pero ahora tiene que ingresar el piruvato a la matriz mitocondrial y ahí sí le va a costar mucho trabajo, ¿verdad? Porque tiene que entrar a través de un transportador, mediante un mecanismo de desimporte con protones, y esto le permite entonces pasar o atravesar la membrana interna mitocondrial. Por lo tanto, para ese proceso, él va a utilizar el delta P, o sea, la fuerza protón motriz que se genera durante la respiración. Y ya dentro de la matriz el piruvato sufre descarboxilación oxidativa y ahí es donde va a ser realizado este proceso por la enzima piruvato deshidrogenasa. Entonces, para ver qué estructura tiene la coenzima A y por qué es tan importante, ¿sí? Pues la coenzima A, más bien déjenme borrar todos estos garabatos que hago. La coenzima A, entonces, lo que tiene una estructura muy interesante. Está formada por una molécula de adenina, como lo pueden ver, una ribosa 3-fosfato, ¿sí? Lo cual va a ser prácticamente una fosfoadenosina difosfato. Entonces, ¿qué es? Como es un ADP, ¿verdad? Básicamente, es lo que está formando. Bien, entonces, ahora, una cosa sí es que vean cómo este ADP es así como entre comillas. ¿Por qué? Porque generalmente el ADP no está fosforilado en la posición 3, pero para ser parte de la coenzima sí se encuentra fosforilado en la posición 3, por eso es que es una 3', ¿sí? Aquí es donde está pegado este otro grupo fosfato, ADP. Entonces, 3-fosfoadenosindifosfato, 3-fosfoadenosindifosfato, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos decir que este fosfato que se encuentra en la posición 3 es lo que va a formar parte de esta coenzima. Pero no nada más eso, la coenzima A tiene un brazo muy largo
que está formado por todos estos carbonos, que serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 átomos de carbono y un nitrógeno. Vean que eso ya es en la distancia entre cada átomo de carbono que equivale a 12 nanómetros. Esto depende, ¿verdad? Entre 8 a 12 nanómetros. De tal forma que ustedes se pueden imaginar este brazo tan largo. Pues sí, este brazo largo forma o proviene de lo que conocemos como el ácido pantoténico. El ácido pantoténico es una vitamina. Entonces, si se fijan, nosotros si no tomamos dentro de nuestros alimentos ácido pantoténico, no se puede conformar esta molécula, porque al final de cuentas, el ácido pantoténico va a tener, como ven ustedes, unido una mercaptoetilamina. Este mercaptoetilamina lo que va a contener en la cabeza un grupo tiol reactivo. ¿Por qué este grupo tiol reactivo? Porque entonces, si ustedes se fijan, ahora sí puede actuar sobre este CH3CO que teníamos principalmente, ¿verdad? Entonces, para que se vuelva ahora doble ligadura con pues entonces ahora sí el azufre puede desplazar y unirse con el grupo acetato o acetilo que tenemos aquí en la molécula. Por eso se llama acetil coenzima A. Entonces, la coenzima A tiene un grupo reactivo en la punta. Eso es muy importante porque acuérdense de ella, porque lo vamos a ver también, que hay otra molécula o hay un acarreador también que va a tener este mismo mecanismo de contener un grupo reactivo en la cabeza, ¿sí? O en la cola, como ustedes pueden llamarle. Muchas veces, muchachos, no vayan a confundirse, pero en muchos libros le ponen así una culebrita aquí. ¿Sí? Entonces, aquí en esta parte. Entonces, esta culebrita quiere decir un enlace de alta energía, ¿sí? No ni significa nada obsceno, ni mucho menos, ¿sí? Es un enlace de alta energía, para eso lo ponen. Entonces, por eso también allí dicen, tiene capacidad de formar un enlace de alta energía. Entonces, en algunos libros todavía viejitos le ponen una culebrita allí. Bien, ¿quién hace este proceso de utilizar al piruvato, descarboxilarlo y formar el acetilcoenzima A? Ya habíamos dicho que es en un sistema aerobio, es la piruvato deshidrogenasa. Esta piruvato deshidrogenasa cataliza una reacción totalmente irreversible, ¿sí? Nada más para allá. Da para allá la reacción y no se regresa. Es una reacción totalmente irreversible. Entonces vean cómo ahora esta enzima, que en realidad es un complejo que está formado por 3 tipos de enzimas distintas, que es la E1, la E2 y la E3, ahorita la vamos a ver, lo que hace es utilizar al piruvato, eliminar CO2, carboxilo, por eso se llama una descarboxilación oxidativa, ¿verdad? Porque lo que vamos a hacer es eliminar precisamente este CO2 y se produce como CO2 y vean ustedes que ahora sí esta enzima contiene NAD y este NAD se va a convertir en NADH, de tal forma que el producto de esta reacción, así digamos que el producto que podemos medir sería el acetilcoenzima A. Una cosa que tenemos que fijarnos es también que es una reacción energética negativa. Todas las reacciones que tienen un delta G negativo quiere decir que son espontáneas y además que son irreversibles, ¿sí? Y tiene un alto valor de un delta G, de una diferencia de energía libre muy alta, menos 33.4 kilojoules por mol, equivalen a 2 enlaces de ATP, más o menos. Un ATP requiere como 14 punto y algo de energía, ¿sí? Para cuando se libera un fosfato. Imagínense, esto tiene alrededor de 2 ATPs y medio, o sea, es como si se tuviera la energía, la misma reacción tiene una energía aproximadamente lo que daría la hidrólisis de 2 moléculas de ATP. Entonces, eso también le da
hay dos cosas que podemos decir que hace que esta reacción sean irreversibles. Primero, que es una descarboxilación. Ahí se va esta. Y fíjense, una descarboxilación es romper, ¿sí?, un enlace. ¿De qué tipo? Es este enlace entre carbono y carbono covalente. Entonces hay una descarboxilación. Hay una producción de NADH, o sea, hay una reacción de óxido reducción, ¿sí?, que sería oxidado, reducido, ¿no? Ahí hay una reacción. Y la final tiene un delta G muy negativo, ¿sí? Y esto lo hace espontáneo. Y lo espontáneo ya no se regresa. A ver, ustedes regresen la explosión de ¿dónde fue? Allá en Beirut. A ver, regrésenla, pues nada más en la cámara, ¿verdad? Porque en las cámaras podemos hacer esos trucos de que explota y luego no, y luego lo regresan. Pues sí, pero ya en la vida real, no. Lo que explota ya no se regresa a su estado original. Eso es lo que está sucediendo aquí. Es como una gran explosión. Entonces, no se puede echar para atrás la reacción y es por eso que tenemos esta característica de irreversibilidad de esta reacción. Una de las cosas también que viene de la sabiduría de la naturaleza, ay, ojalá y muchos científicos, muchos políticos conocieran la sabiduría de la ciencia, sí, es que los azúcares, o sea, la glucosa, los lípidos, la grasita y los aminoácidos, todos confluyen hacia la formación de acetilcoenzima A. Todos ellos nos van a dar acetilcoenzima A de alguna u otra manera. Glucosa a través de la formación de piruvato. Los lípidos se rompen durante la beta oxidación y nos dan directamente acetilcoenzima A, y los aminoácidos, sobre todo todos aquellos aminoácidos que son cetogénicos, nos van a dar acetilcoenzima A. Y este acetilcoenzima A entra al ciclo de los ácidos tricarboxílicos y nos da energía. Qué bueno, ¿verdad? Entonces, debido a la presencia de esta enzima, ¿sí?, yo no puedo hacer que los lípidos, ¿sí?, que producen directamente acetilcoenzima A ahora se regresen a producir glucosa. No se puede, porque esta reacción no lo permite. Por lo tanto, si ustedes comen glucosa, grasas y aminoácidos, todo se va hacia acetilcoenzima A y se va. Si no hacen ejercicio, si no lo gastan, toda esa energía, entonces, pues se van a las llantitas, ¿sí?, a la grasa acumulada. Allí es donde se va a ir guardando. Nosotros ya sabemos que este proceso de almacenamiento de grasas, pues ocurre en todos los microorganismos, bacterias, levaduras, plantas, animales, ¿sí?, en todos nosotros. Entonces, los lípidos jamás van a producir glucosa, ¿sí? Así de que los lípidos se van rápidamente a almacenar como grasas. ¿Y por qué no se pueden ir? Porque esta reacción, ¿sí?, es totalmente, no se puede ir en sentido contrario. Si yo pudiera irme hacia acá, entonces ya a través de otro tipo de reacciones adicionales para la glucólisis que vamos a ver aquí, que son las reacciones anapleróticas, pues podríamos acumular glucosa, pero ¿verdad? No se puede. Entonces, eso es una de las razones fisiológicas de nosotros, de que los azúcares, los lípidos y los aminoácidos se nos acumulan como grasas en cualquier momento. Bueno. La piruvato deshidrogenasa, entonces, es una enzima por la cual entra directamente el piruvato al ciclo de Krebs. Es una estructura muy bonita porque ya desde hace tiempo se conoce, desde que se manejaba la microscopía electrónica, dado que es un complejo formado por estas tres enzimas, ¿sí?, la E1, la E2 y la E3, se vio que se encontraban organizados en un arreglo poliédrico, o
sea, ¿qué es un poliedro? Pues es una figura geométrica con muchos lados, ¿sí? Entonces, poliedros, ¿sí? Por eso se llama así. A ustedes yo creo que en la primaria los hicieron hacer figuritas de poliédricos, ¿sí? Unos así como estrellitas y no sé cuánto. Bueno, a lo mejor ya ni hacen eso, ¿eh? En mis tiempos sí se hacía y yo me divertía mucho. Bien, entonces ya se ha analizado cómo están constituidas cada una de estas enzimas que forman, que se agrupan en esta estructura poliédrica, ¿sí? En la enzima y lo hicieron en la enzima de E. coli, pero E. coli y la de E. coli y la de nosotros son muy parecidas, ¿sí? Así es de que, pues, no hay diferencia. La de E. coli consta de 24 copias de la enzima E1, imaginen, 24 copias, o sea, son muchos, no es que sea una enzima con muchas subunidades, no, son muchas enzimas de 24 tipos de enzimas E1. Esta enzima E1 recibe el nombre precisamente de piruvato deshidrogenasa. Hay también 24 copias de la enzima E2 y, y 12 copias de la enzima E3. Entonces, la E2 se encuentra en los rincones de este cubo concéntrico. Y están las tres allí, una junto a la otra, porque tienen que hacer esa reacción tan compleja que es la descarboxilación del piruvato. En los mamíferos, en lugar de que tenga, bueno, ya se sabe que la simetría de ese complejo es de 12 lados, dodecaédrica, ¿sí? Bien. Esta es la enzima ahora que, como lo podemos ver, mucho más cercana. Esta que veíamos aquí son las primeras imágenes de microscopía electrónica y todo el mundo saltó de gusto por haber visto a la piruvato deshidrogenasa. Ay, qué coraje, mi celular lo dejé abajo. Bueno, me avisan 5 minutos antes de que se acabe la clase. Vayan a hacer las 5, muchachos, porque no traigo mi celular. Pero aquí tengo un reloj. Igual le avisamos, profesora, no se preocupe. Bueno, si no le digo a Alexa, Alexa, ¿qué horas son? Alexa, contéstame. Aquí estoy. ¿En qué te puedo ayudar? ¿Qué horas son, Alexa? Alexa, ¿qué hora es? Son las 4 de la tarde. Ya ven, ya me dijo Alexa que son las 4 de la tarde. ¿Cómo estará el clima a las 10? Ay, Dios mío, ya va a empezar a decir tonteras. Bueno. Y ahora el martes. Pues es una computadora muy torpe, pero sabe decir la hora y poner música. Al rato van a tener ustedes sus Alexas chiquitas y las van a traer en los, ¿cómo es? Esas cosas que se ponen en los audífonos, van a ver. Ya va para allá la tecnología. Esa a mí me la regaló mi hijo, ni sé usarla, me la tuvieron que instalar ellos. Bueno, aquí tenemos la estructura de la enzima. Vean cómo la enzima E1 y la enzima E2 están muy cercanas y la E3 un poquito más alejada, pero de la E1, pero está en contacto con la E2. Entonces, la E1, como fue la primera que identificaron, le llamaron piruvato deshidrogenasa. ¿Sí? La E2 le llamaron dihidrolipoil transacetilasa. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace en el mecanismo. Y la 3 le llama la dihidrolipoil deshidrogenasa. Vean aquí en la imagen que tenemos aquí a la derecha, allí podemos ver los dominios de la enzima E2, ¿sí? Que hay entre diferentes especies. Vean ustedes que todos ellos, eso dominio, ¿qué quiere decir? Los dominios son las proteínas o más bien la estructura de
de aminoácidos o de residuos de aminoácidos que conforman a la molécula de proteína. Entonces, aquí ustedes pueden ver que efectivamente tienen diferentes, bueno, aquí está la de levadura, la de mamíferos y la de E. coli, ¿sí? Tienen este brazo de dihidrolipoil, vean que todos tienen este brazo del dominio de dihidrolipoil y tienen este otro que es lo que le llaman el polilinker y el brazo hacia el interior de la molécula que le llaman el dominio de la aciltransferasa, ¿sí? Por lo tanto, pues prácticamente todas son iguales, la de levadura, la de mamíferos y las de E. coli. Y estos dominios están acomodados del carboxilo terminal al amino terminal. Bien, entonces, estos tres dominios, estas tres moléculas de enzimas que conforman a la enzima, al complejo, por eso le llamamos complejo de la piruvato deshidrogenasa, pues son la piruvato deshidrogenasa, que es la E1, y ya habíamos visto la transacetilasa y la lipoil deshidrogenasa. Bien, cada una de ellas requiere de cofactores. ¿Y cuáles son esos cofactores que hay? Pues el primero que nada, el que contiene la E1 es el tiamín-pirofosfato, el OTPP, ¿sí? Este es un cofactor muy importante principalmente para todas aquellas enzimas que hacen descarboxilaciones o que necesitan estabilizar una molécula. El FAD, que es el aflavín dinucleótido, el ácido lipoico, que es esto, el NAD y la coenzima A, que es como ahora la vamos a ver, que va a liberarse de la reacción. Bien, ¿cómo es la reacción de descarboxilación oxidativa? Pues se ha visto que en el proceso de descarboxilación las enzimas tienen que estar muy pegaditas. Vean ustedes cómo están pegaditas. ¿Esto con qué objetivo? Pues para que la enzima E2, por ejemplo, se encuentre muy unida a la enzima E1, como lo ven aquí, para que se canalice de manera rápida el sustrato. Aquí tenemos que el sustrato de todo el complejo va a ser el piruvato y el piruvato es tomado por el complejo de la piruvato deshidrogenasa, que es la enzima E1, por el tiamín-pirofosfato. Entonces, tiene que haber un mecanismo de anclar a esa molécula, al piruvato, al sustrato, y tiene que ser llevado, canalizado a través de el mismo complejo. Para eso sirven los complejos. El complejo no puede estar muy separado. A diferencia de lo que podemos ver aquí en este esquema, ¿verdad? Que es más ilustrativo de cómo es que ocurre la descarboxilación oxidativa. Pero aquí también lo podemos ver. Vean una cosa, aquí tenemos a la piruvato deshidrogenasa o enzima E1 que toma el piruvato, ¿sí? Y lo pega al tiamín-pirofosfato. Este tiamín-pirofosfato lo que va a hacer es nada más aceptar a los dos átomos de carbono y el tercero que contiene este grupo carboxilo se va como CO2. Y se forma entonces hidroxietil, porque estos son dos átomos de carbono, hidroxietil tiamín-pirofosfato. Este tiamín-pirofosfato tiene que recuperarse. Entonces, viene la dihidrolipoil transacetilasa. ¿Qué quiere decir? Si tiene dihidrolipoil, quiere decir que tiene dos brazos de lipoílico. Acuérdense que el ácido lipoílico o el lipoil es este brazo enorme de ácido que parecido a este ácido pantoténico, ¿verdad? Y dihidrolipoil lo que tiene es un SH también al final, ¿sí? El hecho de que tenga SH quiere decir que ese SH puede estar en forma oxidada, ¿sí?
Y al aceptar, entonces, a este hidroxietilo, entonces se reduce y pega a ese hidroxietilo. Al pegar ese hidroxietilo, ahora sí ya recuperamos el acetato. Y ahora viene la entrada de la coenzima A. La entrada de la coenzima A ocurre también en la misma enzima de la dihidrolipoil transacetilasa, porque como pueden ver, esta enzima E2 tiene una lisina a la cual está pegado precisamente dihidrolipoil, de tal forma que ahora sí al entrar el acetilo, pues y lo va a pegar rápidamente. Si se fijan, está unido con un azufre, y ¿qué es lo que tiene también la coenzima acá? Un azufre. Pues entonces los puede intercambiar, ¿verdad? Y lo intercambia y ahora sí le pega la coenzima A que a través de su grupo tiol. Y ahora sí se produce la acetilcoenzima A, pero ese dihidrolipoil se queda reducido. Ya estaba uno reducido, más este que acaba de ceder al grupo acetilo, pues se queda reducido. Entonces no se puede quedar así porque tiene que recuperarse en forma oxidada. Para que se recupere en forma oxidada, entonces viene la acción de la enzima 3. Y la enzima 3 nada más es como la que barre toda la reacción, ¿verdad? Tiene en su centro reactivo un FAD, de tal forma que ese FAD puede tomar estos dos protones del dihidrolipoil y convertirlos en la forma oxidada, de tal forma que ahora sí se produce FADH2, y este FADH2 para poder volver a recuperar la forma de FAD, se lo pasan en sus protones y esos electrones al NAD, de tal forma que se produce NADH, ¿sí? Y ustedes ya pueden ver cuáles, que ahí están todos los productos que se dijo que se formaban. El CO2, el acetilcoenzima A y el NADH. Hay dos productos, este es un producto, este es un producto y este es un producto. Estos tres productos, que son los productos de la reacción, pues los más importantes que realmente van a funcionar para inhibir a la enzima son el acetilcoenzima A y el NADH. El CO2, porque nunca el CO2 va a estar regulando debido a que evoluciona como gas. En realidad, en el interior de las células no se queda como gas. Bueno, en algunos casos. Pero como en nuestros casos, como hay ácido carbónico, pues entonces se tiene que regular ese CO2 y se forman bicarbonatos. Entonces, o hay carbonatos, entonces se forman bicarbonatos. Entonces, de que ese CO2, si no se sale así el gas, como gas en las bacterias, pues sí, pues están muy chiquitas, ¿verdad? Pero pues en ustedes no, ¿sí? Porque hay procesos fisiológicos diferentes. Entonces, dado que hay tres enzimas, la E1, ¿sí? La E2 y la E3, entonces tienen todas ellas que estar reguladas. Ay, ahora me da mucho miedo porque pasan por encima de mi casa los aviones. Antes no pasaban y ahora ya están pasando y no se van a caer. Ahorita escuché en la radio que ha habido 30 probabilidades de accidentes aéreos desde que cambiaron el mapa aéreo de la Ciudad de México. Yo estoy espantada. Pero bueno, ¿sí? Esperemos que no pase nada. Entonces, dado que tenemos a las E1, a la E2 y a la E3, entonces ellas tienen que, y están como un complejo grandote, ¿verdad? Ya lo vimos, tiene que regularse. La manera en que puede regularse, una de las maneras en las que se regulan es a través de un mecanismo de inhibición por producto. ¿Cuáles son los productos importantes? El NADH y el acetilcoenzima A, ¿sí? Estos son los dos productos importantes. Esto incluso podemos medir NADH, también podemos medir acetilcoenzima A. Entonces, estos productos van a inhibir precisamente, ¿sí?, a las dos enzimas en las cuales están involucradas, ¿sí? La E3 con el NADH y la E2 con el acetilcoenzima A. Por lo tanto, si ustedes se fijan, al regularse
la E3 por el NADH y la E2 por el acetilcoenzima A, que son sus productos de reacción, pues se inhibe también de manera indirecta a la E1. Entonces, estas dos se inhiben por producto y de manera indirecta, pues inhiben a la E1. Vean cómo la E1 no se inhibió, no está involucrada de manera indirecta. Si esto se inhibe, ¿verdad? No hay esto, pues este proceso, esta reacción 2 ya no ocurre. Por lo tanto, de manera indirecta se regula la E1. Pero las que más son afectadas por los productos son la E2 y la E3. Pero hay otro mecanismo de regulación que es muy característico de muchas enzimas que son reguladoras y es la modificación covalente. ¿A qué se refiere esto? Pues modificación covalente es que ustedes modifiquen una molécula. Y ustedes ya vieron que era una modificación covalente cuando vimos que la glucosa, cuando se es transportada en las bacterias, tiene que venir fosforilada y se convierte en glucosa fosfato, ¿verdad? Entonces, la glucosa fosforilada está modificada covalentemente. Bien, eso es lo que llamamos nosotros modificación covalente, al menos en esta molécula, pero en las enzimas lo podemos aplicar de manera idéntica. Se modifica la enzima de manera covalente y los mecanismos de modificación covalente son varios. Vamos a verlos al final del curso cuando veamos regulación metabólica, pero acuérdense de lo que les estoy diciendo. En este caso, toda esa modificación covalente actúa nada más sobre la enzima E1. La enzima E1 se fosforila y al estar fosforilada, así como la glucosa fosfato, al estar fosforilada se inactiva. Prácticamente, no necesariamente es que las moléculas fosforiladas sean inactivas. Muchas veces hay otras que al fosforilarse son activas. Pero casi la mayoría de las respuestas es que cuando se fosforila una enzima, se inactiva. De tal forma que si ustedes se fijan, una vez que está fosforilada, allá esto se le conoce como modificación covalente, se requiere de una piruvato deshidrogenasa fosfatasa, ¿sí? Porque acuérdense que esta se llamaba piruvato deshidrogenasa, entonces una fosfatasa que le quite el fosfato, ¿sí? Y se lo quita, miren, y ahora sí la vuelve activa. Para que se vuelva a inactivar, entonces se utiliza ATP, se fosforila y se utiliza una enzima que sea una sinasa, que sea una piruvato deshidrogenasa sinasa. Por lo tanto, toma el ATP, le vuelve a pegar el fosfato y se convierte el ATP en ADP. Entonces, vean ustedes que este es un círculo, digamos que es un círculo, no es vicioso ni mucho menos, ¿verdad? Es un círculo de regulación. Estas otras enzimas, por ejemplo, la sinasa de ATP y la fosfatasa de la piruvato deshidrogenasa, también tienen a ellas quienes los regulen. Por ejemplo, para esta sinasa hay activadores de esa sinasa, que sería el acetilcoenzima A y el NADH. Y fíjense, pues entonces coincide mucho. Si este acetilcoenzima A, inhibía a la enzima E2 y inhibía a la enzima E1, cuando esto empieza a aumentar, pues activa a la sinasa para que inactive a la E1. ¿Ven qué bonito? ¿Sí? Entonces, los productos finales activan a la piruvato deshidrogenasa sinasa que ahora fosforila a la E1 para que ya no siga funcionando. Pero hay unos inhibidores de esta enzima, como sería el piruvato, el ADP, el calcio y el potasio, ¿sí? Estos inhibidores inhiben a esta, entonces si está inhibida, pues entonces ya no puede fosforilar y se mantiene activa. Esta otra, en este otro caso de la fosfatasa, también se han descubierto que tanto el magnesio como el calcio pueden actuar como activadores de esta enzima.
Por eso cuando hacemos nosotros, medimos regulación o vemos regulación de la piruvato deshidrogenasa, pues muchas veces vemos cómo se comporta todo el complejo en presencia de magnesio o calcio, debido a que este magnesio y calcio pues pueden activar a la piruvato deshidrogenasa fosfatasa. Bien. ¿Cuáles son las enzimas del ciclo de los ácidos tricarboxílicos o del ciclo de Krebs, como ustedes le quieran llamar? Pues la primera es la piruvato deshidrogenasa. Nunca la toman en cuenta la pobrecita porque prácticamente no es parte del ciclo. Es para hacer la entrada al ciclo, ¿sí? La piruvato deshidrogenasa. Ya propias del ciclo, como habíamos dicho, que eran 8, aquí están al 8, es la citrato sintasa, la aconitasa, la isocitrato deshidrogenasa, la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, la succinilcoenzima asintetasa, succinato deshidrogenasa, fumarasa y malato deshidrogenasa. Ahí están las 8 enzimas de las que yo les hablé en un principio, ¿sí? Entonces, todas estas enzimas vamos a verlas aquí. ¿Qué tipo de reacciones ocurren? Vean, las reacciones del ciclo de Krebs realmente tienen un objetivo muy claro, que es el de producir, y ustedes lo ven aquí, el de producir equivalentes reductores, que sería el NADH y el FADH2, para la producción de la síntesis de ATP a través de la cadena de transporte de electrones, ¿sí? Realmente, si ustedes se fijan, se van a producir 3 NADH y un FADH2. ¿Sí? ¿De dónde? Pues de la reacción de estas dos deshidrogenasas, la isocitrato deshidrogenasa y la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa y la malato deshidrogenasa. Entonces hay 3 deshidrogenasas que van a producir NADH, ¿ok? Es muy fácil que ustedes las puedan identificar. La única enzima que produce o tiene un FAD en su ciclo catalítico y que se reduce como FADH2 es la succinato deshidrogenasa. La succinato deshidrogenasa participa en 2 procesos, tanto en el ciclo de los ácidos tricarboxílicos como en la respiración. ¿Por qué? Porque es una enzima que se encuentra adosada a la membrana, en los casos de las bacterias, a la membrana plasmática y en el caso de los eucariotes, a la membrana interna mitocondrial. Entonces es una enzima de membrana prácticamente. Bien, la manera en que se inicia el sitio es a través, como pueden ver, de una citrato sintasa. Esta citrato sintasa cataliza una reacción de condensación. ¿Qué quiere decir? Pues este acetato que viene de acá, del acetilcoenzima A, se va a pegar precisamente en este punto del oxaloacetato. Va a brincar para venirse para acá, de tal forma que se genera a través de la citrato sintasa, se libera la coenzima A, ¿sí? Y vamos a tener un ácido tricarboxílico. Entonces aquí tenemos en la primera reacción un ácido tricarboxílico. La segunda reacción es de deshidratación, ¿sí? Que es catalizada por una aconitasa. La aconitasa lo que hace realmente es preparar a este citrato, ¿sí? de una forma tal que le permita liberar un CO2 de manera adecuada, en este caso, que viene aquí. Entonces, si se queda de esta manera, no puede liberar, aunque veamos este citrato aquí, no lo puede liberar. Se requiere de que lo acomode de tal forma a que pueda ahora tener, en lugar de, vean cómo aquí tiene un CH2COH, allí está el acetilo, un CHO y un CH2COH. Pero entonces la que hace la aconitasa es que le quita una molécula de agua entre estos dos y lo que hace es generar una doble ligadura. Y luego le vuelve a meter el agua. ¿Y qué es lo que está haciendo? Pues está poniendo
OH lo estamos viendo para acá a través de esta reacción de nada más de deshidratación y de hidratación. Entonces, la aconitasa realmente trabaja doble sobre el sustrato. Primero le quita agua y después le vuelve a poner el agua, solamente con el objeto de cargar ese OH al otro carbono para poder ahora sí tener la libertad de eliminar a este CO2 que estamos viendo aquí. Entonces, la conitasa lo que hace es, si este era un citrato, pues hace un isocitrato, porque lo único que hizo fue cambiar el OH de un lado a otro, por eso es una hizo un isocitrato. Entonces, uno de los intermediarios, la enzima, como les decía, trabaja 2 veces, ¿no? Pero y hace un intermediario muy interesante, que es bastante estable, que es el cisaconitato. Bien, una vez que ya actuó, que quitó agua y puso agua, entonces ahora, y que formó al isocitrato, ahora sí viene la primera reacción de descarboxilación oxidativa. Fíjense, ¿por qué le llamamos descarboxilación oxidativa? Porque hay una reacción de oxidorreducción y una descarboxilación. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, pues esta enzima que cataliza esa reacción, que es la isocitrato deshidrogenasa, y vean ustedes, acá en la citrato sintasa hay una flecha muy gorda y en un solo sentido. Acá en esta reacción también hay una flecha bastante gruesa, aunque podemos decir que la isocitrato deshidrogenasa tiene cierto carácter de reversibilidad. Si se puede ir para allá el ciclo en condiciones muy especiales, por ejemplo, en anaerobiosis. En anaerobiosis, la isocitrato deshidrogenasa cambia su sentido para poder llegar hacia la formación de citrato. Bien, pero luego vamos a hablar de eso, porque eso sí es de los microorganismos propiamente dicho. Pero, y es por eso que necesitamos volver a ver a las enzimas. La isocitrato deshidrogenasa, entonces, lo que va a hacer es producir un NADH, ahí está la reacción de oxidorreducción, y descarboxila, ¿sí? Va a descarboxilar eliminando este CO2 y nos va a quedar precisamente, ¿sí? Como un, perdón, no quita una aclaración, no quita el de la colita, no quita va a quitar el de en medio, ¿sí? El del medio. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, un tricarboxílico, pues como que a las células no le gusta tener tantos carboxilos juntos. Entonces hay que eliminar uno y el de en medio es el que se elimina. Y de tal forma que ahora sí, antes no podía eliminarlo, si ustedes se fijan, porque el citrato lo tenía aquí pegado con este OH, de en medio. Entonces por eso es que viene la conitasa y hace un isocitrato y cambia para acá y lo pone OH en el carbono, en el tercer carbono que sostiene al carboxilo, de tal forma que ahora sí ya deja un H aquí y un COO, y ahora sí ya podemos eliminar a ¿sí? Y me va a quedar un CH2, ¿de acuerdo? Entonces, si ustedes se fijan, la eliminación del carboxilo intermedio, pues me va a dar el lugar a la formación del alfa-cetoglutarato. ¿Por qué? Porque pues se tiene que ir uno de los de los protones de aquí, ¿verdad? Se van los protones para poder acomodarse por acá y este grupo, ¿sí? Se va a quedar como un carbonilo con un carboxilo, ¿sí? Entonces yo voy a tener un carboxilo un carbono alfa que va a sostener a un carbonilo y luego ya se va a convertir en CH2 y yo voy a tener que viene del acetilcoenzimán. Vean cómo el acetilcoenzimán parece como que no se mueve, ¿verdad? De tal forma que si ustedes se dan cuenta, ahora sí ya tengo un cetoácido. Alfa-cetoglutarato es un cetoácido.
Esto es muy bueno, porque todos los cetoácidos pueden intercambiar su grupo O por un NH. ¿Mm? Y si yo a ese le cambio esto por un NH, vamos a rayarle aquí, y yo le pongo un NH2 que se me formó. ¿Qué cara le ven? A ver, se los pinto de otra manera. Un NH2, un CH, CH2, aquí vamos a poner ¿qué es esto, muchachos? ¿Qué les acabo de pintar? Si no estoy mal, un aminoácido. Eso, mero, no estás mal, estás en lo correcto. ¿Mm? Exactamente, se forma un aminoácido y el aminoácido que se forma se llama glutámico. ¿Mm? Entonces es un glutámico, el alfa-cetoglutarato, que es un cetoácido. Por eso los cetoácidos, yo les digo, hay 3 cetoácidos muy importantes que se producen en el metabolismo central, que uno es el piruvato. ¿Mm? Pues no dijimos que no era un cetoácido, pues claro, miren, tiene esto y tiene esto. Entonces, un cetoácido. Y luego este que se nos acaba de formar va a ser tiene un COO, ¿verdad? ¿No quiere? CO y luego un CH2, COO, ¿verdad? Bueno, imagínense que aquí hay un protón, ¿verdad? También acá protón, ¿sí? Pero, ¿qué es esto? Otro cetoácido. ¿Por qué? Pues tenemos aquí el grupo cetoácido, ¿no? Y por eso se llama alfa-cetoácido. Entonces, alfa-cetoglutarato. ¿Por qué se llama alfa-cetoglutarato? Fíjense, entonces este es el carboxilo que da lugar y este sería el alfa, ¿verdad? Entonces todo esto se parece a lo que acaba de decir su compañera, un aminoácido que se llama, ¿cómo me dijiste? ¿O cómo les dije? Glutarato. Este es el glutámico, ¿verdad? O glutarato, ¿verdad? El glutámico, de ahí viene su nombre. Vean, alfa-ceto, ¿sí? Glutarato, ¿sí? Si yo le digo a esto glutarato, a esta molécula que les acabo de pintar, a esto un glutarato que es un glutámico, ¿verdad? Un glutarato, por eso se llama alfa-ceto. Este es un alfa-ceto, porque el ceto está en la posición alfa, y todo lo que me sobra, todo esto es el glutarato, que sería todo esto. ¿Mm? Ay, bueno, para abajo todavía. ¿Mm? Todo eso. Entonces este simple hecho de que se forme alfa-cetoglutarato por la isocitrato deshidrogenasa nos alimenta la poza de este alfa-cetoglutarato para darnos glutámico. ¿Por qué es tan importante el glutámico? El glutámico es un aminoácido ¿de qué tipo, muchachos? ¿Mm? Hay varios tipos de aminoácidos y se los debieron haber enseñado. A ver, están los polares, ¿sí? Y los no polares. ¿De tipo ácido? Esto es un polar ácido, ¿verdad? Los polares los podemos dividir en los ácidos y los básicos. Y los más importantes son
el glutámico y el aspartico. Porque esos aminoácidos polares se acomodan en la superficie de las proteínas y esto le da facilidad de interactuar y formar puentes de hidrógeno con el agua y mantenerse en solución. Por eso son tan importantes. Y no me vayan a decir que no se los estoy diciendo, porque yo una vez en un examen salió muy enojado el muchacho porque se le preguntó, ¿es el precursor, es el intermediario del ciclo de Krebs, precursor de el aminoácido, ¿qué le pusieron? De un aminoácido ácido. Entonces se enojó y dijo, ¿por qué me están preguntando del aminoácido ácido? ¿Cuál es ese? Esos ni existen, como que no existen. Yo le dije, sí existen, así es de que no te estamos preguntando nada del otro mundo, eso lo debes de saber, porque si yo te digo, es una manera de preguntarte del aminoácido ácido, es el intermediario del ciclo de Krebs que da lugar a un aminoácido ácido por descarboxilación oxidativa. Sí, esa era la pregunta. Ya no lo volvemos a hacer. Pues así, allí era el glutámico. Y él decía, pero es que no hay aminoácidos ácidos, ¿cuáles son esos? Claro que sí, tu compañera ya lo dijiste, eso significa que sí se los enseñaron. Así es de que mucho ojo. Por eso es que el ciclo de Krebs es tan importante, porque de aquí podemos sacar aminoácidos. Vean que ya de aquí sacamos un aminoácido. Bien, el alfa-cetoglutarato, que es, como les dije, un cetoácido, a la célula no les gusta tener muchos grupos ácidos y muy reactivos. Este grupo ácido es muy reactivo y a la vez es estable porque, si ustedes se fijan, hay una resonancia, ¿verdad? Esto puede venir para acá, entonces salta. Entonces, pues ahí se la llevan los dos y tienen una resonancia y estados tautoméricos, como les enseñaron que existía en el piruvato, y que por eso el piruvato es tan estable. Sin embargo, no le gusta a la célula tener grupos cetoácidos, porque tienen que, a pesar de que son estables, no quiere decir que ahí se van a quedar para secula seculorum, tienen que ser drenados, utilizados, llámenle como ustedes quieran, utilizados rápidamente, ¿sí? Entonces, por eso es que para que no se acumule este grupo ácido aquí en el ciclo de Krebs, pues lo pueden inmediatamente drenar hacia la formación de glutámico. Pero si el ciclo requiere de continuar para la generación de energía, que ese es su objetivo, entonces viene ahora, si aquí tengo un alfa-cetoglutarato, pues ahora viene un complejo de la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. Este alfa-cetoglutarato deshidrogenasa actúa de la misma forma que la piruvato deshidrogenasa. La única diferencia es que ahora utiliza un sustrato distinto, ¿verdad? Que sería alfa-cetoglutarato, y en la otra, la piruvato deshidrogenasa utilizaba alpiruvato. Sin embargo, el complejo es muy similar. No quiere decir que hay diferencias. Hay diferencias en las enzimas E1 y en las E2, porque también tiene E3. Tiene las 3 tipos de enzima, E1, E2, E3, ¿sí? Y hay diferencias en ellas para poder reconocer ahora, aunque estamos diciendo que el mecanismo es muy similar, sí, ¿a qué nos referimos? A que pues se va a utilizar tiaminpirofosfato, tiene un dihidroliporile y esta va a tener un FAD y también va a producir NADH, pero lo que sí hay una enorme diferencia es en el sitio de reconocimiento del sustrato, que sería para el alfa-cetoglutarato, en este caso, el complejo del alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, y en el de la piruvato deshidrogenasa también hay una diferencia para el reconocimiento del piruvato.
De ahí la única diferencia, pero en cuanto a mecanismo, pues ya no se los voy a explicar porque ya saben qué hace la E1, la E2 y la E3. La E1 a través de el tiamín-pirofosfato une al grupo Z, pues sí, al ceto, si en este caso sería el grupo ceto, sin el descarboxila aquí, por ejemplo, y nada más pega a toda esta parte de la molécula, y en la otra también, el tiamín-pirofosfato hace su trabajo. Y las otras, pues también hacen su mismo trabajo, como en este caso. De tal forma, entonces, que como se trata de que este alfa-cetoglutarato ahora pegue una coenzima A, pues obviamente, como en el caso anterior, acá en el proceso de la enzima 2 era donde se pegaba a la coenzima A, pues le pega una coenzima A y se produce un succinil coenzima A. Pero también se elimina, se descarboxila esto, ¿verdad? Y se elimina CO2. Y se pega una coenzima A, precisamente esa posición donde estaba el carboxilo anterior, y se genera el succinil coenzima A. Vean cómo también en esa reacción se produce NADH. Entonces, los productos de la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa serían el succinil coenzima A, ¿verdad? Y luego serían el CO2 y sería el NADH. ¿no? Serían esos tres productos. Y también los tres productos, no regula, pero esta sí regula y este sí regula, de la misma manera en que se los expliqué anteriormente. Bien, el succinil coenzima A ahora viene a través de, y aquí como les decía, hay dos, tanto en la reacción de la isocitrato deshidrogenasa como en en la del complejo del alfa-cetoglutarato, pues hay producción de NADH y hay descarboxilación. Entonces, por eso decimos que hay dos reacciones continuas de descarboxilación oxidativa. Las dos enzimas, isocitrato deshidrogenasa y alfa-cetoglutarato, pues catalizan reacciones de oxidación, descarboxilación oxidativa. ¿Ok? Bien, entonces, una vez que se formó ya el succinil coenzima A, ahora este succinil coenzima A, acuérdense que aquí tiene un enlace de alta energía. Pues hay que aprovecharse de él, ¿verdad? De tal forma que si se libera este enlace de alta energía, se puede pasar la energía en forma de fosfato a una molécula aceptora, como puede ser el GDP o la ADP. Entonces, en presencia de fosfato, ¿sí? Se rompe este enlace de alta energía y puede ahora esa energía que se libera ser utilizada para la formación de ATP o GTP. Todo depende de si son bacterias o animales, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que va a suceder? También se libera la enzima, se libera mucha energía que ahí se va esa energía a utilizar para la formación de esos trifosfatados, ¿sí? Y se genera entonces la transferencia de este fosfato a un GTP para producir GTP ocurre a través de una fosforilación a nivel de sustrato, como ustedes pueden ver. Es una reacción catalizada por esta succinil coenzima sintetasa, ¿sí? Que me va a dar lugar al succinato, porque yo lo voy a dar esta coenzima y me queda, ustedes se fijan, nada más un ácido dicarboxílico. Entonces, a partir de aquí, ya son puros dicarboxílicos. También hay que prácticamente desde abajo que es un carboxílico. Es el único punto donde andamos todo esto hasta con tricarboxílicos. Y ya de aquí para allá, pues van a ser puros dicarboxílicos. Entonces, ustedes se fijan, ahora sí, se libera la succinil coenzima va para afuera. La energía que se obtiene de aquí, pues va a producir la fosforilación a nivel del sustrato y este carbonilo se va a quedar como
ácido carboxílico, ya no es un succino que esté pegado a la enzima A, ¿sí? A partir de la acción siguiente enzima A, pueden ver, de hecho desde allá ya tenemos desde esta reacción, desde la segunda, desde la primera reacción de descarboxilación ya tenemos un carboxílico, aquí ya no tenemos un carboxílico realmente, se forma un carboxílico acá, porque lo que se quiere es meter, ¿cuál será el objetivo de meterle una acetilcolina, una coenzima A? La coenzima A es, el objetivo es de hacer este enlace de alta energía para producir esta fosforilación a nivel de sustrato. Y obviamente que solamente así podemos obtener la reacción. Una observación, la reacción de descarboxilación oxidativa de la sustrato de deshidrogenasa y la reacción del complejo del alfa-cetobilato de deshidrogenasa, pues vean ustedes que son de carácter irreversible. Esta reacción sintetizada, catalizada por la succinilcoenzima A no puede ser reversible realmente. Entonces podemos venirnos desde el succinato para producir succinilcoenzima A. Vean ustedes otra observación. Esta es una reacción irreversible, reversible. Entonces prácticamente la mitad de el ciclo contiene reacciones reversibles y la otra mitad contiene, pues más o menos, porque esta también es reversible, ¿sí? Y la otra mitad contiene irreversibles. En realidad solamente hay 3 reacciones irreversibles, ¿sí? Y hay 5 reacciones reversibles, que serían esta, 1, 2, 3, 4, 5. Pero vean cómo, muy bonito, prácticamente todas las que están acá de este lado, pues van a ser reacciones reversibles y eso le da un carácter de reversibilidad al ciclo a partir del oxaloacetato, que es aprovechado por otro tipo de reacciones en el ciclo. De hecho, ustedes ya las conocen hasta este punto, hasta el succinato, en la fermentación ácido mixta. En la fermentación ácido mixta se viene, ¿sí? Tomamos la glucosa hasta fosfoenolpiruvato, hay una carboxilación, ¿sí? Una carboxilación que decíamos CO2 y nos da oxaloacetato. Y ahí viene para abajo, ¿sí? Y luego viene un amalato deshidrogenasa y me da fumarato. Primero malato y luego viene una fumarasa y me da fumarato. Y luego viene aquí esta reacción de deshidrogenación, pero en lugar de que sea de deshidrogenación, va a ser catalizado por una fumarasa. No, una fumarato reductasa. Y esta fumarato reductasa va a ser una reacción diferente a la de la succinato deshidrogenasa. Entonces vean cómo podemos revertir, y aquí nada más lo que pasa es que hay una sustitución de la succinato deshidrogenasa por una fumarato reductasa. Entonces, las reacciones posteriores en la que ya una vez que se obtiene el succinato es tomado y es el sustrato, ¿verdad?, de una succinato deshidrogenasa. ¿Qué es lo que hace la succinato deshidrogenasa? Se lleva, sí, ahora sí, se va a llevar de aquí de estos dos, de aquí y de aquí, se va a llevar hidrógenos para poder hacer un doble enlace, como ustedes lo ven aquí, y generar al fumarato. ¿Qué es? ¿Por qué hace eso la succinato deshidrogenasa? Porque al llevarse los hidrógenos, se los pone a su FAT. Y este FAT se va a la cadena de transporte de electrones. Alimenta la cadena de transporte de electrones. Porque lo que hace es llevarse todo esto, electrones y protones. ¿Ve? Aquí están los protones más los electrones que ahí están incluidos en el FAT, en la estructura del FAT, de tal forma que nos da un compuesto con una doble ligadura que ahora, pues, es fácil de hidratar y que entonces al meterle una molécula de agua vamos a poder
ponerle un OH y un hidrógeno. Y ahora sí, primero en la reacción de la succinato deshidrogenasa nos da como producto al fumarato, ¿sí? Y este fumarato ahora que tiene la doble ligadura, ahora se hidrata y nos da lugar al malato. El malato, el objetivo del malato es ponerle este OH allí, ¿sí? Allí en este carbono. Ponerle un OH allí, pues recuperas este otro carbono, sus hidrógenos, y este OH que ya da lugar al malato, ahora sí ya viene una malato deshidrogenasa. Acuérdense que todas las deshidrogenasas quitan protones y electrones. Por lo tanto, va a quitar protones y electrones y se los pasa al NAD para darme NADH. ¿Y qué es lo que le pasa a este OH que está aquí? Bueno, porque se va este y se va este. Entonces, estos dos protones, ¿y qué le pasa a este oxígeno? Pues este oxígeno ahora se queda con una doble ligadura en ese carbono, que nada más va a compartir dos enlaces con el oxígeno, uno con este carboxilo y el restante con este otro metilo. Y se forma el oxaloacetato. Y otra vez se cierra el ciclo. Entonces aquí lo que vemos es que todos ellos están actuando, ¿sí? Todos los intermediarios con una lógica química, ¿sí? Realmente. Y ahí otra vez volvemos a algo muy interesante. ¿Qué es lo que estamos viendo? Este compuesto que se llama oxaloacetato es un cetoácido. Cetoácido. Otra vez volvemos a ver la función ceto y ácido como en este del alfa-cetoglutarato. Entonces, en el ciclo de Krebs se forman dos cetoácidos, que serían el alfa-cetoglutarato y el oxaloacetato. ¿Ok? Esa es una manera de ver el ciclo también. Y estos dos cetoácidos se transaminan directamente, rápidamente, porque ya como les dije, si no puede haber acumulación de estos cetoácidos porque no le gusta a la célula, son muy reactivos, y estos se transaminan y se convierten en glutámico, y a este que ustedes ven aquí, si yo le cambio este este oxígeno por un NH2, ¿qué me daría? Pues me daría un aminoácido que estaría así, ¿sí? Y que se llamaría ¿cómo les gusta? Este me daba lugar a glutámico. Y este, ¿cuál sería? Fíjense cómo el glutámico tiene dos carbonos. Este nomás tiene uno. ¿Cómo se llama este? ¿Es el aspartato? Así es. Ese es el aspartico. Entonces vean, ahora sí ya, que estos dos cetoácidos de los que les estoy hablando, este y este, son precursores biosintéticos. Vamos a ver, inmediatamente se convierten en sus aminoácidos correspondientes, ¿sí? Este me va a dar lugar a aspartico, y este me da lugar a glutámico, los dos aminoácidos cargados. Entonces, fíjense, polares, ácidos. Entonces, fíjense que la importancia del ciclo de Krebs, muchachos, si ustedes no tienen, si detienen su ciclo de Krebs o tienen dañado su ciclo de Krebs, no van a producir esos aminoácidos que se van a incorporar en las proteínas, en la superficie, y le van a dar esa característica de solubilidad. Es muy importante por eso el ciclo de los ácidos carboxílicos, al menos ahorita, esta es la primera visión que podemos dar de allí. Pero hay muchas otras moléculas que podemos ver que se pueden producir a partir del ciclo. Por eso vamos a ver anfibolismo. O sea, vamos a ver cómo también hay formación de productos biosintéticos o precursores biosintéticos. Este es un precursor biosintético, este es otro precursor
biosintético. Y además, en el ciclo se producen equivalentes reductores para la síntesis de ATP. Entonces, esa es la importancia enorme del ciclo de los ácidos carboxílicos. El citrato, como ven, se está isomerizando a isocitrato y va a dar lugar a estas dos descarboxilaciones oxidativas para que después el ciclo, ¿sí? Para dar lugar de que se cierre el ciclo realmente. Y la formación de este succinil coenzima A que tenemos aquí, pues se realiza precisamente para recuperar esta reacción de succinil coenzima nos ayuda para recuperar a los dicarboxílicos, que posteriormente se convierten en esta reacción en tricarboxílicos, ¿ven? Entonces, a partir de esta reacción, de la de succinil coenzima, empieza la recuperación de los dicarboxílicos. Porque el oxaloacetato es un dicarboxílico, aunque sea un cetoácido. Este también es un dicarboxílico, aunque sea un cetoácido. Pero es a partir de esta reacción, de la del succinil coenzima A, en que se inicia la recuperación de los ácidos dicarboxílicos del ciclo. ¿De acuerdo? Entonces, vean cuántas cosas interesantes, y yo no sé si se las enseñaron allá en bioquímica, pero aquí es importante que analicemos el ciclo, porque cuando veamos los de las bacterias vamos a ver que son diferentes. O sea, todos los microorganismos contienen enzimas del ciclo de los ácidos tricarboxílicos. La respuesta es sí, todos, arqueas, bacterias, levaduras, hongos filamentosos, mi perro, el perro de ustedes, el gato, el perico, todos tenemos ciclo de Krebs. Para nosotros es importantísimo, para las bacterias también, ¿sí? Porque depende mucho su fisiología del ciclo de Krebs. Vean, entonces, si ustedes se fijan y analizan qué es lo que sucede en el ciclo de Krebs, pues vamos a tener que hay la entrada de una acetilcoenzima A, 3 NAD. Ahora, ¿por qué le puse una P aquí en este punto? Porque muchas veces si el ciclo se encuentra si está participando en una condición aerobia y se requiere de energía, hagan de cuenta de que ustedes cuando se ponen a hacer mucho ejercicio, correr, en ese momento toda su glucosa se va a la formación de acetilcoenzima A y entra al ciclo de una manera rápida para poder alimentar la producción de ATP porque la requieren para el movimiento. Entonces, Profesora, ya faltan 5, ¿verdad? Ya vi. Muy bien, te voy a poner Alexa a ti. Vas a ser mi Alexa de ahora en adelante. Bueno. Bueno, entonces ya, por último, nada más para terminar la reacción global es una acetilcoenzima A, 3 NAD, si está en condiciones de crecimiento la célula, entonces en lugar de utilizar NAD, va a utilizar NADP, ¿sí? Para darnos NADPH, ¿sí? Que es el reductor biosintético, un FAD nada más, un ADP que es el de la fosforilación, la única fosforilación a nivel de sustrato y 3 moléculas de agua. El producto va a ser de 2 CO2, que son productos de la descarboxilación oxidativa, 3 NADs o NADPHs, NADHs o NADPHs, un FADH, un ATP de fosforilación oxidativa, 3 protones, que serían los que vendrían aquí, y una coenzima A. Entonces, hay una cosa importante que no se les debe de olvidar. Por cada NADH que se formen, se producen 3 ATPs, ¿sí? Entonces, si yo tengo 3 NADHs, pues yo voy a tener 9 ATPs. Por 3 me da 9. Sí, por cada FADH
que se producen 2 ATPs, por lo tanto, como nomás tengo uno, por lo tanto, ¿cuántos voy a tener? Por cada FADH, que se producen nada más 2 ATPs, voy a tener, pues sí, nada más, nomás se produce uno, pues voy a tener por 2, 2 por 1, 2. Entonces aquí está mal, perdón, aquí está mal. Bueno, por cada FAD se van a producir 2, entonces pues nada más voy a tener 2, ¿sí? Entonces yo voy a tener 3 ATPs de 9 ATPs de 3 NADHs, tengo 3 NADHs y 2 ATPs de un FADH, por lo tanto mi producción total van a ser 11 ATPs. Esto está mal, sí, está mal la forma. Entonces aquí yo nomás voy a tener un total de 2 por este FADH2. Por lo tanto, por cada vuelta, pero ya entendí. Y además se van a producir más uno que es de fosforilación a nivel de sustrato, pues entonces voy a tener 3 ATPs, básicamente. Por lo tanto, pues hay una buena cantidad de ATPs que se están formando de manera indirecta en el ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Entonces, aquí le dejamos, muchachos, y el jueves, empezamos otra vez aquí. Voy a revisar esto porque yo no sé por qué le puse 6. Sí, yo lo que hice mal, mi